Hola amigos, amigas, aquí estamos de nuevo en tu programa ¿Qué pasó entonces? Siempre agradecidos que nos vas siguiendo los miércoles y también los días domingos en este programa que tratamos un poco de reaprender o desaprender o entender mejor esos procesos de la historia misma. Y este día hemos invitado a un colega, a un historiador, me refiero al historiador José Darío Izaguirre. Darío Izaguirre pues nos acompaña el día de hoy y va a tocar un tema que siempre digo que son muy interesantes porque la historia siempre es interesante. La historia nos conecta con el pasado para poder entender el presente y poder planificar lo que es el futuro. Entonces, vamos a iniciar este programa dándole la bienvenida al historiador Darío. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estamos? Mucho gusto, Arnulfo, y gracias de nuevo por la invitación a tus programas que son siempre interesantes y bueno, la idea es de tratar de ayudar a educar a la gente, a nuestro pueblo que necesita tanto de la educación. Hoy les vamos a ofrecer el tema azules, colorados, bananos, pistoleros y drogas, dividido en 4 partes. Y vamos a comenzar con azules y colorados. En la primera parte vamos a abordar algunos temas que en general no son muy tocados por los uh, ¿cómo decir? Por los programas, pues. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de la desmistificación de las diferencias ideológicas. En esta desmitificación me refiero a que en Honduras siempre se ha hablado de la existencia de 2 partidos políticos, el Partido Liberal y el Partido Nacional, desde tiempos pretéritos. Y en realidad yo creo que estas diferencias ideológicas entre estos 2 partidos no son más que diferencias de enfoque. En el sentido que yo escribí una tesis sobre el origen de los partidos políticos, en la que trato de destacar que la diferencia entre los partidos políticos en Honduras, los 2 partidos tradicionales, el Partido Nacional y el Partido Liberal, no son diferencias profundas, sino que son simplemente diferencias de enfoque de una filosofía, la filosofía liberal. En este sentido, tenemos personajes que vamos a abordar dentro de poco, pero lo que quiero dejar bien plasmado es que los primeros en tratar de introducir la idea de partido político en Honduras fueron Ramón Rosa y Celio Arias. Sin embargo, las ideas de estos partidos, como digo, los dos eran liberales, o las ideas eran de corte liberal, pero el enfoque era diferente. Mientras Celio Arias propone un liberalismo más, digámoslo así, ortodoxo, radical, aplicando todos los principios del liberalismo clásico, Ramón Rosa propone la existencia de partidos que sean de un partido, el Partido Progresista, que sea más acorde con la realidad de Honduras. Desgraciadamente el proyecto de Rosa no se lleva a cabo, sin embargo Celio Arias funda el Partido Liberal. Muere también antes de que inclusive de poder ganar una magistratura o de ganar la presidencia de la República, y es reemplazado por Policarpo Bonilla. Al mismo tiempo, Luis Bográn va a fundar para las elecciones de 1891 el Partido Progresista, que no tiene nada que ver con el Partido Progresista propuesto por Rosa. Más tarde, en 1903, Manuel Bonilla va a fundar lo que nosotros conocemos actualmente como el Partido Nacional. Pero lo que es interesante es que todos estos personajes de los que les he hablado hasta ahorita, de una u otra manera han estado vinculados a esta filosofía clásica del liberalismo. Así que no podemos hablar de diferencias ideológicas, más que todo son diferencias de enfoque. Por otro lado,
los partidos políticos en Honduras, desde mi punto de vista, nunca han existido hasta principios del siglo, digo, de los años 50 del siglo XX. No se pueden considerar como instituciones políticas como tales. Simplemente fueron lo que se llaman partidos de patronazgo, o partidos que no tienen un arraigo ideológico fuerte, y que eso lo lleva a convertirse en facciones. La facción no es más que la expresión del partido en la que un caudillo, el líder, lleva a la gente a procesos hasta cierto punto, y en el caso de Honduras más que todo, violentos, que se desencadenan en guerras civiles u otras. En esta dinámica vamos a abordar algunos personajes que son fundamentales para entender el tema que nos está tocando tratar. Vamos a tocar 3 o 4 personajes, 3 o 4 personajes de la historia de Honduras que se vieron implicados de una u otra manera con este proceso de drogas y pistoleros y bananas. Así que vamos a comenzar con el primer personaje, que no es otro que Domingo Vázquez. Domingo Vázquez es un político, militar, abogado. Nace en Tegucigalpa en 1846 y muere en Tegucigalpa en 1909. Seguidor de los postulados de los liberales azules, en otras palabras, muy cercano a la gente de Ponciano Leiva, a la gente de Manuel Bonilla. Inclusive forma parte del gobierno de Manuel Bonilla más tarde. Domingo Vázquez es exiliado por Luis Bográn en 1891, regresa bajo el gobierno de Ponciano Leiva y tras la renuncia de Leiva, que deposita el poder en Rosendo Agüero, y ante la incapacidad de Rosendo Agüero a asumir las responsabilidades del Estado, Domingo Vázquez toma el poder y se queda en él hasta 1893. En este periodo se dan elecciones y el candidato es Policarpo Bonilla. Policarpo Bonilla pierde las elecciones por una de las razones más frecuentes en el caso de Honduras, el fraude. Casi el 90% de los votantes votan por Domingo Vázquez, y a Policarpo Bonilla no le queda de otra pues que alzarse en armas y tomar el poder. Policarpo Bonilla para mí es uno de los políticos hondureños más productivos intelectualmente, en el sentido que si revisamos la producción intelectual de los otros políticos hondureños del siglo pasado, aparte de Ramón Rosa y algunos otros intelectuales que no fueron necesariamente candidatos ni fundadores de partidos, Policarpo Bonilla es uno de los que más escribió sobre su propia ideología, sobre la manera de ver el desarrollo de la política hondureña, y fue presidente, llegó al poder pues gracias a una guerra civil. Y esto es muy importante porque se opone a Domingo Vázquez, y Domingo Vázquez, como lo vamos a ver más adelante, Domingo Vázquez está apoyado por una serie de extranjeros, de soldados de fortuna y individuos que forman parte de las compañías mineras y de las incipientes compañías bananeras, que le ayudan a oponerse a Policarpo Bonilla. Sin embargo, Policarpo Bonilla, con la ayuda de los gobiernos de Nicaragua,
Y inclusive hay un documento del Departamento de Estado de los Estados Unidos en el que dice que Policarpo Bonilla también tenía extranjeros en sus tropas. Sin embargo, hasta ahorita no he podido ver quiénes eran los que participaban en las tropas de Policarpo Bonilla. Bueno, Policarpo Bonilla toma el poder y hace muchas reformas. El tipo es un tipo muy brillante. Como decimos, murió en 1926 y es un fiel seguidor de los postulados de los liberales rojos. Cambia la constitución, pone una constitución liberal, muy liberal, y impone un impuesto a las exportaciones de banano, lo que le cuesta la enemistad con ciertos sectores de la economía nacional. Oponente a Manuel Bonilla, y exiliado en 1903 después de haber sido sacado de Honduras, después de haber sido sacado del Congreso Nacional por la fuerza. Manuel Bonilla es un personaje muy, muy interesante. Manuel Bonilla lo vemos como vicepresidente en el gobierno de Policarpo Bonilla, un gobierno liberal en el sentido estricto de la palabra, liberal rojo, liberal colorado. Luego lo encontramos más tarde, renuncia a la vicepresidencia y se conforma con ser el comandante de armas de Trujillo, creo, si mal no recuerdo. Allá tranquilito en el norte, evidentemente su renuncia yo creo que fue un poco estratégica. ¿Y por qué se va para el norte? Porque allá están los que son sus aliados económicamente y políticamente. Estamos hablando del asentamiento de las compañías mineras y bananeras. Amigo cercano de Washington, S. Valentine, representante directo de la Rosario Mining Company. Ya un poco más tarde se vuelve muy cercano a Samuel Semurray. Estamos hablando entonces ya de los bananos. Y de Minor Cape, que es uno de los fundadores de la United Fruit Company. Entonces, Manuel Bonilla más tarde toma el poder en 1903 como un liberal azul, fundador del Partido Nacional. Y fiel defensor de los intereses de las compañías transnacionales, sobre todo de las compañías bananeras. Y Manuel Bonilla es en realidad el que le da el cuerpo a este sistema de intervención basado en los pistoleros y en la guerra de guerrillas, de guerras civiles, quiero decir. No hablamos de guerra de guerrillas. Miguel R. Dávila. Miguel R. Dávila, otro personaje interesante y que también nos permite de visualizar de manera un poco más dinámica el problema de las guerras civiles impulsadas por el capital transnacional. Miguel R. Dávila lo vemos como miembro del gobierno de Manuel Bonilla. Lo vemos también participando en la administración de Policarpo Bonilla como ministro de Acción de Crédito Público, encargado del Ministerio de la Guerra en el gobierno de Policarpo Bonilla, y como ministro de Justicia y de Instrucción Pública en diciembre de 1903, entonces ligado a los liberales azules. Sin embargo, Miguel R. Dávila, al final del gobierno de Manuel Bonilla, Miguel R. Dávila toma una posición más cercana del presidente Zelaya de Nicaragua y se ve con el poder en las manos y es defenestrado por Manuel Bonilla y los mercenarios de las compañías bananeras en 1911. Con esto, pues creo que si terminamos la primera parte de las exposiciones y dejamos más o menos plasmado el ambiente de la política hondureña entre el final del siglo XIX y principios del siglo XX.
Claro, y esto es importante, maestro Darío, en el sentido de que, bueno, pues nuestros antecedentes, ¿no? Ese contexto histórico que tanto hemos hablado, el maestro Darío Zaguirre, pues es un historiador. Quiero remarcar que también él está viviendo actualmente en Canadá, es decir, es un historiador que pues, se gradúa en nuestra universidad y va a Canadá, pero no se desliga de esta historia. Así que pero, vamos a continuar con el tema, que es un tema interesante porque nos da a conocer esas raíces, ¿verdad?, de estos partidos políticos y lo que sucede después. Pues vamos a hacer una breve pausa, pero recuerde escribirnos a nuestro correo qué pasó entonces @telebásica.com, y también estamos en nuestras redes sociales como STVE Telebásica. Ya regresamos, no nos cambies. Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando hoy día de un tema de historia muy interesante: azules y colorados, bananos, drogas, y pues realmente es un tema que es apasionante porque podemos entender mejor esa historia de los partidos políticos y cuáles son estas consecuencias. Vamos a continuar con el tema, maestro Darío, referente a los bananos. Siempre cuando uno imparte clases y le pregunta a los estudiantes cuál es el primer producto que Honduras exporta, inmediatamente dicen bananos. Y yo digo, no, el primer producto es la mano de obra, o sea, los mismos hondureños, ¿eh? Pero es interesante, ¿verdad? Cómo esto viene, pues, como digo, a primas a primeras dicen bananos, ¿no? Claro, la historia de los bananos nos ha marcado nuestra historia. Así es. Bueno, los bananos. Los bananos han sido un producto que siempre ha estado presente en la realidad social, política, económica de Honduras. Y sí, hasta en un determinado momento era el producto que más exportaba desde Honduras. Es una fruta que se hace popular en Europa y en los Estados Unidos hacia finales del siglo XX, y ya para 1870 se registran exportaciones de banano a partir de Honduras. Es importante hacer hincapié sobre el hecho de que los bananos, y no los bananos, sino las compañías bananeras al principio del siglo XX, determinaron ¿cómo decir? El trazo de la política hondureña en todos los aspectos. Las compañías bananeras y mineras quitaban y ponían presidentes. Y esto porque las políticas de los presidentes de Honduras, a partir de Luis Bográn y de Marco Aurelio Soto, Luis Bográn y los presidentes subsiguientes, le dan a las compañías bananeras y a las compañías mineras y a las compañías madereras el derecho de implantarse en Honduras, y le da origen a lo que en todos los libros de historia se conoce como la economía de enclave. La economía de enclave, los enclaves no son más que un estado dentro de otro estado. Si comparamos las realidades de principios del siglo XIX del siglo XX, quiero decir, con las realidades de principios del siglo XXI, nos damos cuenta que se parecen. Mientras en los años 90 del siglo XIX se le están dando concesiones a las compañías bananeras, a las compañías mineras, también en Honduras en este momento se está pasando lo mismo. Lo que está pasando con las minas, las maquilas, las sedes, es exactamente lo que estaba pasando en el siglo XIX con las concesiones a las compañías transnacionales. El capital transnacional lo que hace es decidir sobre la realidad y el acontecer político y económico del país. En el siglo XX vemos la aparición de tres compañías importantes que van a determinar la política y la economía de Honduras. Estamos hablando de tres compañías bananeras. La primera es la Vaccaro Brothers y Company.
Esta compañía, la compañía Baccaro, es fundada por 4 familiares de la familia Baccaro, a los que los gobiernos hondureños de finales del siglo XIX y principios del XX les dan concesiones de tierras sin pago de impuestos y con el derecho de explotar y transformar el suelo y tenían sus propias reglas de funcionamiento. La compañía Baccaro en 1906 vende el 50% de sus acciones a otra compañía que vamos a ver más adelante, la compañía United Fruit, pero el resto de acciones se las vende a la Dole, a la Standard Fruit, quiero decir, y más tarde a Dole Food Company, que actualmente sigue funcionando, creo, en Honduras y exportando piñas y frutas de la costa norte. Entonces, esta compañía participa de manera decisoria en la puesta y en el retiro de presidentes y en el financiamiento de campañas bélicas en Honduras. Es importante ponerlo de manifiesto porque esta compañía, la Standard, una vez que la Baccaro desaparece, que el Standard se consolida, va a ser como la competidora directa de 2 otras compañías que vemos más adelante, y estamos hablando ya de la United Fruit Company. A United se le conoce más en Honduras por sus correrías a partir de 1920 y digamos 1930, en donde se unen con la Cuyamel Fruit Company. La United es fundada en 1899 por Minor Cates y Andrew Preston. Al mismo tiempo, la Cuyamel Fruit Company, que vamos a ver más adelante, en la próxima diapositiva, la Cuyamel es fundada en 1905 por Samuel Samurai. Samuel Samurai es un personaje muy interesante, pero ahorita no lo vamos a abordar, lo vamos a abordar un poquito más tarde, porque vamos a hablar de la Cuyamel. La Cuyamel es fundada por William Strange y comprada por Samuel Samurai en 1905. Esta compañía se consolida como se debe en 1912 y se convierte en la competidora directa de la United Fruit Company y de la Standard. Dirigida por Samuel Samurai, que es como vamos a ver en la próxima imagen, es un judío de origen ruso que nace en el Imperio Ruso en 1877 y muy joven, a los 21 años, ya tiene un capital de $100,000 que le permite comprar bananos y un barco que viene, que exportan y transportan bananos desde Jamaica, desde Honduras y Guatemala. Más tarde lo vemos como el fundador de la Cuyamel, comprador de la Cuyamel Fruit, y muy amigo personal de Manuel Bonilla. Y no le da, no le da pena, pues. No le da pena intervenir directamente en la política hondureña. Samuel Samurai va a intervenir directamente en acciones bélicas, bueno, no él como persona, pero a través de sus acólitos o mercenarios.
como decimos, muy amigo personal de Manuel Bonilla. Manuel Bonilla le da una infinidad de tierras y concesiones en la costa norte. Le da el control de lo que es el ferrocarril nacional en la costa norte. Se vuelve un personaje muy influyente en la sociedad de Nueva Orleans y es un defensor acérrimo de sus intereses. Seymour no permite que le toquen lo que le han dado. Es así que apoya a Manuel Bonilla llegar al poder a principios del siglo. Se mantiene muy cercano a Manuel Bonilla desde 1903 hasta 1907. Cuando Bonilla es defenestrado del poder y que tiene que salir de Honduras por una guerra civil, Seymour lo apoya para que salga de Honduras y para que después regrese con una banda de pistoleros a Honduras para retomar el poder y quitar del poder a Miguel R. Dávila. Entonces aquí estamos viendo un poco el vínculo entre estos liberales azules y los liberales rojos no con los bananos, sino con el capital transnacional. Porque, dejémoslo claro, en estas contiendas no solo el capital bananero va a estar implicado, sino también el capital minero. Entonces, ahí es donde vamos a ver cómo aparecen ciertos personajes extranjeros ligados directamente a los ejércitos en contienda o a los partidos en contienda. Por ejemplo, en el caso de Miguel R. Dávila, Miguel R. Dávila es depuesto del poder porque se opone justamente a ciertas políticas que tienen que ver con la concesión de tierras en la costa norte y además restablece la Constitución de 1894 y restablece el impuesto un tanto ridículo que Policarpo Bonilla había impuesto a las compañías bananeras, que dicho sea de paso era algo así como 2 centavos por barco salido del puerto. Entonces, en estas trifulcas entre liberales azules y liberales rojos, hay alguien arriba que es el capital y que está viendo cómo interviene y cómo resguarda sus intereses en detrimento de la economía nacional. Entonces, si analizamos el asunto, vamos a ver que en realidad esta dinámica de sometimiento y al capital no es más que lo que estamos viendo ahorita en Honduras no es más que una continuidad de lo que pasó en el pasado. Con esto creo que ya más o menos expuesto el contexto de las compañías bananeras y vamos a darle paso a más tarde en la tercera parte. Así es. Como dice, una cosa trae la otra. Es lo interesante y lo importante, esta relación, esta coherencia de estos hechos históricos. Pero vamos a hacer una breve pausa. Ustedes no nos cambien, ya regresamos. Azules, colorados, pistoleros, bananos y drogas. Un tema interesante que está desarrollando el historiador Darío Izaguirre desde Canadá. Es un tema, maestro Darío, que bien podemos hacer una película de esas de los años 20, de los famosos gángsters, ¿no? Porque realmente sucedió en lo que es nuestro país, Honduras. Así es. Entonces,
la tercera parte, pistoleros, no es más que una presentación de ciertos personajes extranjeros que participan en las guerras civiles hondureñas al mando de, muchas veces al mando de militares hondureños, y otras veces son ellos los que están al mando de las tropas hondureñas. Hay servicio de presidentes o de personajes que quieren tomar la presidencia de la República por la fuerza y sirviendo a intereses extranjeros. En esta parte es interesante hablar de lo que son los soldados de fortuna, que no son más que militares que luchan o participan en un conflicto bélico por su beneficio económico y personal, y normalmente con poca o ninguna consideración de la ideología nacional, preferencias políticas o religiosas del bando por el que luchan. Así que vamos a comenzar con una serie de individuos que participan en estos procesos. Hacia finales del siglo XIX, durante la guerra de 1893-94, que depone del poder a Domingo Vázquez, vamos a ver la participación de una serie de individuos como C.W. Cleany, Bambar, los Inboden, Charles Cadalso, Edward Burke, Fred Dodd, Joseph Miller y el general Herbert Jeffries. Estos personajes, por ejemplo, los Inboden son descendientes de una familia de militares confederados, sudistas, que destacan en la guerra de secesión en los Estados Unidos. Hay dos hermanos muy conocidos en la guerra, en el periodo de la guerra civil, que participan en la guerra civil, y algunos descendientes de estos Inboden llegan a Honduras, y por ejemplo vemos a Frank Inboden, que viene a Honduras como empleado de la Rosario Mining, y se ve implicado en la fundación de los primeros bancos en Honduras. J.P. Inboden es otro personaje que viene a Honduras y que él participa directamente junto con Frank en la revuelta de 1894 al lado de ¿cómo se llama? Domingo Vázquez. Al mismo tiempo tenemos al general Heriberto, como le decían en Honduras. El general Heriberto no es otro más que Herbert Jeffries, que es un egresado de West Point, llega a Honduras y también está ligado con las mineras. Heriberto o Herbert, después de sus correrías en Honduras, regresa a los Estados Unidos y es enviado en 1903 a hacerse cargo de la flotilla del Pacífico en la nueva República de Panamá, en donde se hace propietario de 50.000 acres de tierras forestales a lo largo del canal. Y no hay que olvidar que también tenía unas concesioncitas allá por el norte, unas concesiones madereras dadas por el gobierno por los gobiernos hondureños del final del siglo. En la siguiente vamos a ver, en los principios del siglo XX, la revuelta de 1897 introduce personajes como los personajes de Lee Christmas, Tracy Richardson y Edward Burke y Samuel Dreven. Dreven es un personaje muy interesante porque viene directamente como soldado de fortuna, como un mercenario. A partir de 1912, después de la muerte de Bonilla, se va de Honduras y participa en la Revolución Mexicana como soldado de Pancho Villa,
como soldado de Álvaro Obregón, y más tarde se unió a una expedición punitiva de un general norteamericano, John G. Pershing, contra Pancho Villa, y más tarde lo siguen en la Primera Guerra Mundial, y Dreven se convierte en un héroe nacional de los Estados Unidos, adquiriendo una serie de medallas de honor de Francia, de Italia y de los Estados Unidos mismos y de Bélgica. El tipo regresa y se convierte en un personaje muy importante. Burke, como habíamos dicho, participa en las revueltas del 97, pero participa también en las revueltas de principio de siglo. Este tipo es muy, muy interesante porque fue jefe del Partido Demócrata en los Estados Unidos, no del Partido Demócrata, sino de la parte estatal del Partido Demócrata en Luisiana, y llega a ser tesorero del estado de Luisiana y se roba $1.700.000, lo que hace que huya hacia Honduras porque lo están persiguiendo. En Honduras se hace famoso y se queda en Honduras y muere en 1928. Desde 1906 hasta 1926 fue el superintendente del Ferrocarril Nacional en la costa norte de Honduras. Richardson, otro personaje de la banda de Bonilla, Richardson es también un personaje interesante porque después de haber participado en las guerras civiles de Honduras, se va a meter en el ejército canadiense y va a participar en la Primera Guerra Mundial, donde recibe el grado de sargento, y una vez desmovilizado lo vemos participando en asaltos de bancos y en otras actividades no necesariamente las más limpias de su vida, y se vuelve a meter en la Segunda Guerra Mundial como militar en las Fuerzas Armadas canadienses, y después le perdemos el trazo. Lo importante de esto es ver cómo estos personajes se forman militarmente en Honduras y después se vuelven famosos. Y no olvidemos la banda de Moloney, la banda de Bonilla, Christmas, Moloney, Emile Fremont, Lyman Elliott y otros que no quieren importancia como nosotros, porque, como decía hace un rato, son soldaduchos, son tipos que los encuentran uno de ellos los encuentran en un burdel en Nueva Orleans, los contratan y se vienen a tirar bala a Honduras junto con Manuel Bonilla, sobre todo en la revuelta de 1910, 1909, 1910. De estos personajes hay que tener en consideración dos. Leon Winfield Lee Christmas y Guy Ametralladora Moloney. Lee Christmas llega a Honduras. La historia de Lee Christmas es muy interesante porque nace en los Estados Unidos, descendiente de militares, se convierte en maquinista de locomotora en Nueva Orleans, es daltónico y debido a eso provoca un accidente de tren en Nueva Orleans. Le quitan su licencia de conductor de locomotora y con el pago se viene a Honduras. Es contratado por el ferrocarril interoceánico, el ferrocarril nacional, como queramos llamarlo, y ahí se encuentra enfrascado en una batalla y se gana la amistad en 1897 de Manuel Bonilla. Muy rápido, Manuel Bonilla le da el grado de coronel, más tarde de mariscal, y en su gobierno se hace jefe de la policía de Tegucigalpa y sigue a Manuel Bonilla por
en todas sus correrías desde el principio del siglo hasta la muerte de Manuel Bonilla. Lo acompaña en los exilios en Guatemala, lo acompaña en México, en los Estados Unidos, pero al mismo tiempo lo vemos participando en la Revolución Mexicana como soldado de fortuna. Regresa a Honduras más tarde con Manuel Bonilla para dar en el traste con la gobernatura de Miguel R. Dávila. Este tipo es uno de los soldados de fortuna más conocidos porque inclusive sirvió de inspiración a Edgar Rice Burroughs, el creador de Tarzán. El otro personaje es Guía Ametralladora Moloni. Este tipo viene a Honduras con Lee Christmas. Y en 1911 participa en la batalla para para poner en el poder a Manuel Bonilla y quitar a Miguel R. Dávila. Moloni es todavía mucho más interesante que Christmas porque hace carrera política en los Estados Unidos. En los Estados Unidos regresa y en 1920 se hace jefe de la policía de Nueva Orleans. En 1924 regresa a los Estados Unidos para oponerse a Long Way, que es un populista norteamericano del Partido Demócrata, y regresa después a Honduras, en donde se vuelve administrador del arsenal de las Fuerzas Armadas hondureñas y se queda en Honduras hasta 1935, creo que queda hasta después. El asunto es que muere en 1972, dejando toda una historia de guerra, de drogas, de política en su currículum. Entierra a Lee Christmas porque Lee Christmas, a pesar de toda su fama, murió pobre y lo entierra en 1924. Christmas muere en la pobreza y así termina pues este episodio con esta serie de nombres que podría pasar 3 horas hablándoles de cada uno de ellos porque cada uno tiene su historia, pero lo importante es retener que estos eran personajes al servicio generalmente de las compañías transnacionales y de los gobiernos que al mismo tiempo estaban al servicio de las compañías transnacionales para la dinámica de quitar y poner presidentes en Honduras desde 1900 hasta 1935. Creo que con esto hacemos un resumen de lo que eran los pistoleros en Honduras. Claro, y esa es la tendencia, ¿no? Realmente, y ese es el objetivo del programa de hoy. Vamos a hacer una breve pausa, usted no nos cambie y ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando de un tema muy interesante de nuestra historia, obviamente, nuestra historia que es una forma de reescribir o tratar un poco de entender mejor la historia. Azules, colorados, bananos, pistoleros y también drogas que se dio para esta época. Y siempre nos preguntamos, maestro Darío, si realmente el tema de las drogas es actual o desde cuándo viene este tema de las drogas en Honduras. Bueno, yo creo que el problema de las drogas en Honduras no es reciente. El problema de las drogas en Honduras hay que verlo, como estamos diciendo, en un contexto histórico y es por eso que vamos a hacer en esta cuarta parte como una línea de tiempo de cómo aparecen y cómo actúan o cómo intervienen en la política y en la economía de Honduras. Así que en la cuarta parte vamos a empezar hablando de drogas. Dentro de las drogas más conocidas y más repartidas en el mundo son las que aparecen a base de 3 productos que
en la naturaleza son prácticamente inofensivos. Las amapolas, la coca y la planta del cáñamo o el cannabis. La coca, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, vamos a hablar de las amapolas. Las amapolas es conocida desde hace más o menos 7.000 años en el sureste del Mediterráneo, desde donde se expandió al oriente y es consumida con fines tónicos, analgésicos y medicinales. De la amapola se derivan ciertas drogas concentradas, como es el caso del láudano, que para 1522 Paracelso crea el láudano, que es un brebaje alcohólico con base en opio, y que el mismo Paracelso en 1522 dice que se debe consumir con moderación. Más tarde, la morfina, que es el alcaloide que está con mayor porcentaje en el opio, que el opio no es más que el derivado de la flor, ¿cómo se llama esto? Más que todo de la fruta de la amapola, es sintetizada por primera vez por Frederick Sturner en diciembre de 1804. Su amplio uso en la Guerra de Secesión causó más o menos 400.000 víctimas de soldados adictos a la morfina. Cuando hablo de la Guerra de Secesión es a mediados del siglo XIX en los Estados Unidos. Más tarde aparece la heroína, que fue sintetizada por Charles Rumble Alder a finales del siglo XIX. Esta heroína se supone que es un sustituto a la morfina y que es menos adictiva. Más tarde vamos a hablar entonces ahora de la cocaína o de la coca, que conocida desde hace más o menos 35.000 años, igual que el tabaco, fue utilizada en rituales para dar energía a los trabajadores, mascada con un poco de cal en América del Sur. La cocaína fue es la sintetización del alcaloide de la coca y fue hecha por Albert Niemann en 1859. La cocaína se vendía de manera legal, igual que la morfina. Por ejemplo, en las fotos ahí podemos ver pastillas de mentol y cocaína, la cocaína, gotas para el dolor de los dientes de los niños, y hasta la Coca-Cola tenía su poquito de cocaína y era vendida como tónico en aquel tiempo. Y es interesante, maestro Darío, quisiera intervenir aquí, que el tema de la coca, por ejemplo, en América del Sur, la coca, la hoja de coca, obviamente, quita dolores de estómago, dolores de muela, como dicen, dolores menstruales, dolores de cabeza. Es para o sea, la hoja de la coca es sagrada, como dicen ellos, para todo tipo de enfermedades. Es interesante en América del Sur. Es que el problema no es la coca, el problema es el alcaloide de la coca. Exacto. Y cómo la coca se convierte en una droga súper popular en América del Norte. Y como yo he dicho siempre, las drogas es como el cigarro, si no hay consumidores no hay venta. Y la mayor parte de consumidores desgraciadamente están en América del Norte y en Europa. Y bueno, para seguir con el tema vamos a hablar ahora de la marihuana o el cannabis, la planta del cáñamo, utilizada en Oriente desde hace miles de años y en Europa, donde se cultiva para la producción de fibras y en concocciones medicales y chamanísticas. En América se conoce desde tiempos coloniales. Por ejemplo, en Chile se sabe que para mediados del siglo XVII se cultivaba cáñamo para producir cordaje marítimo. Los esclavos africanos la traen a las islas de las Antillas, en donde la consumen para soportar los malos tratos y el cansancio, lo mismo que los indígenas, ciertos indígenas en las minas continentales y en las minas insulares. La marihuana se vuelve muy popular en los Estados Unidos, lo mismo que la heroína y la cocaína,
al punto que los Estados Unidos y otros países de Europa se ven en la necesidad de incluir leyes para prohibir y reglamentar el consumo de drogas. Esto nos lleva a hablar de la dinámica del tráfico de drogas en el segundo cuarto del siglo XX. La fuente más importante para tratar este tema es el libro Control de Drogas en las Américas, que nos permite tener un panorama muy general de lo que pasa en el mundo a principios de siglo hasta los años 70. La popularización de la cocaína, de la heroína y la marihuana hace que en 1912 se cree la Convención del Opio. Más tarde, en 1925 se va a dar la segunda Convención del Opio en Ginebra, en donde se incluyen otros productos que no estaban incluidos en la primera convención, y así hay una serie de convenciones a través de la historia que nos permiten entender cómo los estados fueron incluyendo productos que en determinado momento no eran nocivos. Lo que sí es claro es que la influencia de Alemania, Francia y los Estados Unidos en el control de drogas es muy importante, porque entre 1910 y 1920 los hospitales de los Estados Unidos estaban llenos de personas afectadas con el problema del consumo de heroína y de morfina. En Honduras posiblemente hubo tráfico de drogas antes de eso, pero como no había ninguna reglamentación, como no había ningún registro, el primer caso que vemos registrado en Honduras es el caso Vélez. El caso Vélez en Honduras es muy tocado en muchos libros que tratan del tráfico de drogas en América Latina, y poco conocido en Honduras, porque en Honduras tenemos la mala costumbre de que no nos gusta dar nombres cuando hablamos de historia, y no nos gusta, o tal vez por miedo, no nos gusta decir quiénes fueron los personajes implicados en este proceso. En Honduras, el caso de José María Guillén Vélez, que es un personaje político muy importante entre 1920 y 1933. Miembro de los gobiernos hondureños entre 1920 y 1933, antes de la llegada de Tiburcio Carías al poder, inclusive uno de los candidatos preferidos para hacerle oposición a Tiburcio Carías. José María Guillén Vélez compra grandes cantidades de morfina, grandes cantidades, estamos hablando de 40 kilogramos, junto con otra señora que se llama Francisca Rosa López, que es la propietaria de la farmacia La Salud en el norte de Honduras, supuestamente autorizados por el gobierno. Este señor es denunciado por otros hondureños en Nueva Orleans, y disculpen, es que estoy como siguiéndola ahí, creo que van a tener que cortar, pero retomo. Vélez compra drogas en grandes cantidades y no está necesariamente autorizado para hacerlo de manera legal. Sin embargo, hay certificados firmados supuestamente por el secretario de la Salud Pública que le permiten la compra de drogas. En 1934 hay una banda en Nueva Orleans que cae. Esta banda hace que
se descubra todo una serie de complots, no de complots, pero de vínculos entre los traficantes de drogas de Honduras y los de Nueva Orleans. Aquí van a intervenir y vamos a pasar al caso de Ricardo Alduvín, que era el decano de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Honduras. Ricardo Alduvín ayuda, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ayuda a la policía estadounidense ¿cómo decir?, a delatar o a denunciar ciertos casos de tráfico. Sin embargo, él mismo se encuentra firmando certificados o licencias de importación de drogas como la morfina y la heroína y la cocaína a partir de Alemania y Francia. Eso hace que renuncie a su puesto de decano y es sustituido por Francisco Sánchez. Francisco Sánchez, este hombre llega con una buena voluntad de controlar el tráfico o la llegada de drogas desde Europa hacia Honduras y después que se vayan a los Estados Unidos, pero creo que es el primer caso de sicariato vinculado a las drogas en Honduras, y es que el hombre se opone a la firma de certificados de importación. ¿Y qué es lo que pasa? Que lo matan. ¿Y quiénes están implicados en el asesinato de Francisco Sánchez? Raymond Kenneth y otro personaje de apellido ruso, Slobodsky. Pero lo que es interesante es que los gobiernos pasan, los importadores hondureños pasan, pero los personajes que siguen manejando el tráfico entre Honduras y los Estados Unidos quedan. Más tarde vamos a ver en la siguiente diapositiva más bien donde hablamos de la implicación de los políticos hondureños en el tráfico de drogas y ciertos personajes extranjeros, ya no son pistoleros, estamos hablando de norteamericanos instalados en Honduras. 5 personajes importantes, 2 políticos hondureños que se ven mencionados por el diario El Cronista y por otras fuentes del Departamento de Estado: Abraham Williams, Vicente Williams, Isidoro Slobodsky y Kenneth y Lowell Jerex. Kenneth es el representante de una compañía de importación, Jerex es el propietario de Tata y Moloney, un personaje influyente que les permite salirse fácilmente de la cárcel. En 1964 Kenneth es arrestado y solo cumple un día de cárcel y paga $50 por tráfico de drogas, ayudado por Moloney. Jerex se encuentra vinculado con el tráfico y transporte de drogas con su compañía aérea TACA desde Honduras hasta bien entrado los años 40 e inclusive los 50. Isidoro Slobodsky es el representante de una compañía de muebles, y cómo funciona es que, y vamos a pasar al jueguito, cómo funciona la dinámica del tráfico. Y bueno, no es nada complicado si lo vemos en este gráfico. La morfina, la heroína y la cocaína son legales para uso médico. Honduras, a través de los políticos decanos de la Facultad de Medicina, farmacistas, autorizados por los gobiernos liberales o nacionalistas, importa en cantidades exorbitantes. Exorbitante quiero decir que por ahí un jefe de la policía dijo que Honduras había comprado en 1933 una cantidad de morfina que podía suplir las necesidades de Honduras durante 100 años. Ahí vemos de qué estamos hablando. La droga llega a Honduras de manera legal, se transforma en heroína
es transportada por la compañía TACA y por barcos a servicio de la United Fruit Company y por otros barcos de particulares, a través también de la intervención de Kenneth y Guy Moloney, llegan a Nueva York, y en Nueva York, en Nueva Orleans, sobre todo en Nueva Orleans, es manejada por una serie de individuos vinculados con la mafia italiana y la distribuyen. ¿Y cómo se transporta, digamos, en los aviones y en los barcos? En los barcos, pues en los cargamentos de bananos. En los aviones, Slobodsky importa grandes cantidades de muebles a Honduras. Después estos muebles regresan a los Estados Unidos porque tienen defectos, porque están quebrados, esto y lo otro, y en los cojines va la droga. Entonces esta onda del tráfico de drogas no es de ahora, data de hace mucho tiempo, y esto sigue. Y luego hablamos de toneladas. Ya para 1964 los expatriados cubanos junto con la CIA están exportando cocaína para financiar la contrarrevolución en Cuba, desde Honduras. Realmente es una historia que, pues, como dicen, trae causas, efectos, de todo un poco. Agradecemos al maestro Darío por su trabajo, su investigación, ese aporte para poder entender mejor esta historia nuestra. Mensaje final, maestro Darío, a todas las personas que nos ven alrededor de todo Honduras. Como siempre, agradecerte la participación, la oportunidad que nos dan de participar y de traer cosas nuevas o tal vez no tan nuevas al conocimiento de la historia, y sobre todo aclarar que en estas presentaciones no son más que retazos, no son más que pequeñas partes de lo que es el proceso, porque con esto de estos 4 temas se podrían hacer inclusive 4 tesis. Yo voy a tratar de resumirlos en un artículo, a ver si se puede, pero hay material para los futuros historiadores. Son temas que no se tocan generalmente en nuestros temas de maestría o de licenciatura en nuestra querida carrera de historia, así que hay material, pues. Y claro, y siempre estamos aprendiendo, ¿no? Claro, claro, de eso se trata. Bien, y a ustedes, pues, gracias por estar siempre pendientes de nuestro programa ¿Qué pasó entonces? Maestro Darío Izaguirre, muchas gracias por sus aportes, y recuerda escribirnos a nuestro correo quepasoentonces@telebasica.com para tus sugerencias y comentarios, y también puedes buscarnos en nuestras redes sociales como STVE Telebásica para que pues nos sugieran nuevos temas. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto. Que pasen un feliz fin de semana, un feliz Navidad, una feliz Año Nuevo. Hasta pronto.